Padre, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Como oramos hace un momento, descansamos en ti. Todos nuestros trabajos, nuestros problemas, nuestras aflicciones, las ponemos en tus manos. De tal forma, Señor, que nada nos estorbe, que nada nos impida oír tu voz con paz en nuestros corazones y prestar toda nuestra atención, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú tienes un pueblo celoso de buenas obras, Señor. Un pueblo, Señor, obediente a tu palabra. Un pueblo que anhela, que tiene hambre, Señor, de oír tu voz. Y yo te pido, Señor, que tú confirmes, Señor, tu voz, que sea escuchada, Padre, a través de cada uno de los corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hay una película, hermanos, que a mí es una de mis favoritas. De hecho, no es una película, es una trilogía. Ya ve que últimamente se ha acostumbrado mucho en las películas a hacer trilogías, ¿verdad? Y en algunas, no trilogías, sino muchas más, ¿verdad? De una trilogía. Las trilogías no son nuevas. Ya incluso en nuestro medio artístico mexicano ya tenemos algunos ejemplos de esas trilogías. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda aquella trilogía de Pedro Infante, verdad? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, que era una trilogía, nada más que en aquel tiempo no le llamaban así. Pero la película a la que me refiero, hermanos, que es una de mis favoritas, es una película que tiene un título incluso contradictorio, paradójico, y se llama Volver al Futuro. Yo creo que la mayoría de nosotros la hemos visto en alguna ocasión, ¿verdad? Habla de un automóvil, ¿verdad?, que le pone uno ahí cierta fecha y lo transporta en el tiempo, ya sea al pasado, al futuro, o si está en alguno de estos dos tiempos, al presente. Y suceden una serie de peripecias ahí en las aventuras de este joven y de un científico, ¿verdad? La ciencia ficción siempre nos ha llamado la atención. Siempre ha sido muy socorrida por los que hacen, sobre todo los que hacen películas, que producen películas. Pero una cosa que debemos estar seguros, que podemos estar seguros, hermanos, es que independientemente de que la película nos guste mucho, ¿verdad?, y la hayamos disfrutado, no existe una máquina para transportarnos ni al pasado ni al futuro, ¿verdad? De hecho, le decía, el título de la película, si usted se fija, es paradójico. Volver nos habla de un pasado, pero el título dice volver al futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso trata la película, precisamente de una paradoja en el tiempo que acontece o que pudiera acontecer en un momento dado. Pero hermanos, lo que sí es una realidad constante en nuestras vidas es que como seres humanos queremos sentirnos plenos en la vida que estamos viviendo y terminarla bien, hablando de ese futuro, terminar nuestra vida de una manera satisfactoria. Usted puede preguntarle a cualquier persona, ya sea aquí en el templo o fuera del templo, algún vecino, algún amigo, algún familiar, usted le puede preguntar cómo quiere terminar su vida, y yo le aseguro al 100% que ninguno le dirá que quiere terminarla mal. Ninguno queremos terminar nuestra vida, hermanos, fracasados, enfermos, abandonados o miserables. Todos queremos terminar nuestra vida de una manera satisfactoria. Sin embargo, hermanos, nos encontramos que esto muchas veces no es una realidad. Y muchas veces no es una realidad de nuestra vida, hermanos,
o en la vida de muchos seres humanos, porque no sabemos cómo terminar bien esa vida, esta vida que tenemos. No sabemos todo el potencial que Dios ha puesto en el interior de cada uno de nosotros, y por eso muchas veces llegamos al final de nuestros días con una frustración, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Y yo quiero preguntarle, hermano, en esta hora, ¿cómo quiere usted terminar su vida? Yo quiero que usted se haga esa pregunta a lo largo de esta reflexión. ¿Cómo quiero yo terminar mi vida? Y una vez que me responda, ¿qué estoy haciendo para terminarla así como deseo terminar mi vida? ¿Cómo quiere usted terminar su vida? ¿Quiere terminar su vida como alguien que vivió a plenitud, que al final de sus días se sienta totalmente satisfecho, pues todo lo que tenía que haber hecho, está seguro que lo hizo? ¿O quiere terminarla como mucha gente que simplemente consume oxígeno en este mundo y no sabe en realidad para qué vive? El salmista, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 90, versículo 12, nos invita a reflexionar en estas palabras: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, es necesario que aprendamos a vivir día con día con la sabiduría, de acuerdo a la sabiduría y a la guianza de Dios en nuestras vidas. Porque todo aspecto de nuestra vida, hermanos, cada área de nuestra vida, no importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer a nuestros ojos, a Dios le importa. La vida de sus hijos, a Dios le importa. Usted y yo podemos pensar que alguna necesidad es demasiado pequeña para molestar a Dios con nuestras oraciones, pero déjeme decirle que no es así. Que Dios, hermanos, anhela escuchar de nuestros labios aún nuestras necesidades más pequeñas, porque eso expresa nuestra confianza, nuestro descanso en Él, nuestra plena confianza en su provisión para nuestra necesidad. A Dios le importa su vida, hermano. Le importa su destino, le importa su futuro, le importa su profesión, le importa su trabajo. Y déjeme decirle, hermano, que a usted le importa mucho a Dios, porque su vida, sus sueños, sus anhelos son cosas que Dios mismo, muchas veces esos sueños han sido puestos por Dios en su corazón. El profeta Jeremías, hermanos, en el capítulo 29, versículo 11, dice de esta manera, hablando de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pues yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Piense, medite en estas palabras que Dios está diciéndole en esta hora. Yo sé los planes que tengo para ti. Tú no eres como una hoja, o como dice el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento. Tú eres uno de mis hijos, y yo sé los planes que tengo para ti, y son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y eso, hermanos, debería animarnos a vivir día con día, hermanos, de una manera diferente, con una gran expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, o de lo que Dios va a hacer en a través de nuestra vida. Pero déjeme decirle una cosa: aunque Dios tiene planes, propósitos, sueños para nuestra vida, y son planes de bien y no de mal, las cosas no se dan automáticamente. Ese es el deseo de Dios, pero ahora falta también que nuestro deseo intervenga.
Por eso, hermanos, si queremos terminar bien nuestra vida, si queremos tener ese futuro, ese destino que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos, yo le quiero invitar a que vayamos a la vida de un personaje en la Escritura, hermanos, que quizá no comenzó bien, pero terminó bien. En un momento de su existencia tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, y a partir de ahí él vivió su vida de una manera diferente. Empezó a ver su pasado antes de conocer a Cristo de una manera distinta, y empezó a darse cuenta de que en su futuro él tenía un propósito, tenía una meta de parte de Dios, tenía una tarea que cumplir de parte de Dios. Este personaje al cual me refiero, hermanos, es el apóstol Pablo. Y quiero invitarlo a que vayamos juntos a la segunda carta a Timoteo, que le escribe Pablo a Timoteo, que es la última carta que escribió el apóstol un poco antes ya prácticamente de su muerte. En el capítulo 4, segunda Timoteo capítulo 4, versículo, voy a empezar en el 6 y 7. Dice el 6, fíjese las palabras de Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía, de alguna manera, lo intuía, quizá el Espíritu Santo se lo había revelado, yo no sé, pero él de alguna manera sabía que su fin estaba cerca. Pero ahora fíjese lo que dice el siguiente versículo. Fíjese en esas palabras de aliento, de esperanza, en esas palabras que expresan triunfo, victoria, satisfacción en la vida del apóstol. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego, obviamente, después de esas palabras, él expresa: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que esto, hermanos, no es propio ni es especial del apóstol Pablo. Esto es para todos los que aman su venida. Así es que, hermano, quiero invitarle para que reflexionemos en estas palabras del apóstol Pablo. Si queremos que nuestra vida llegue a un final satisfactorio, tengamos un futuro feliz, hermanos, podamos hacer nuestras estas palabras. Primeramente dice el apóstol: he peleado la buena batalla. Esa es la primera frase que el apóstol utiliza, expresa. La vida, hermanos, de por sí es una lucha constante para todos, no nada más para los creyentes, para todos los seres humanos. La vida es una lucha constante, pero sobre todo para el Hijo de Dios. Jesús nos advirtió de ello cuando le dijo en aquella oración con sus discípulos y por nosotros, por todos sus seguidores, cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ya desde ahí, hermanos, el Señor nos estaba advirtiendo, nos estaba preparando para que estuviéramos listos para enfrentar las batallas de esta vida. En el mundo tendréis aflicción. Constantemente, hermanos, estamos librando batallas. Constantemente. Habrá tiempos en los cuales estemos serenos, estemos tranquilos, estemos en paz, pero sabemos que no será siempre así, que vendrá una batalla en el futuro y vendrá otra y seguirá otra, porque en este mundo siempre tendremos batallas. Constantemente estamos librando batallas. Pero hay dos cosas que debemos asegurarnos a este respecto. La primera de ellas, hermanos, es que nos aseguremos que no solamente estamos peleando una batalla, sino, como dice el apóstol Pablo, estemos peleando la buena batalla. Eso es lo que hace la diferencia. Todos tenemos batallas, pero lo importante es que estemos peleando la buena batalla, no cualquier batalla, sino
la batalla correcta, la batalla que esté en los planes y en los propósitos de Dios. Porque a veces, hermanos, estamos peleando batallas que nosotros mismos nos hemos ocasionado por nuestro descuido, por nuestra desobediencia, por lo que usted quiera. Pero lo importante es que nos aseguremos de que estamos peleando la batalla correcta. Allá por la década de los 60, se libró una batalla muy sonada a nivel mundial, hermanos, entre Estados Unidos y Corea del Norte, Vietnam, la batalla de Vietnam. Muchos soldados, hermanos, de los estadounidenses que fueron a esa batalla regresaron a su país. Los que pudieron regresar, algunos regresaron solamente sus cuerpos inertes, fríos, muertos. Otros regresaron mutilados, cojos, mancos, ciegos o sordos. Algunos otros, muchos de ellos regresaron con problemas mentales de tanta violencia que vivieron, que sufrieron, de la que fueron testigos. Pero lo peor de todo en esa batalla, hermanos, y en muchas batallas estoy seguro, es que la mayoría de los que fueron enviados a pelear esa batalla no sabían ni siquiera el motivo por el cual estaban peleando. Ellos obedecieron y fueron a pelear una batalla que no era su batalla y que muchos de ellos ni siquiera sabían por qué estaban peleando. Por eso es importante, hermanos, que nos aseguremos que, como dijo el apóstol Pablo, que estemos peleando la buena batalla. Que sepamos, como dice, como también escribió el apóstol Pablo, pero a los romanos en el capítulo 8, que sepamos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las batallas, les ayudan a bien, porque estamos batallando, estamos luchando en el propósito de Dios. La segunda cosa, hermanos, que podemos ver en cuanto a las batallas, es que nos aseguremos que estamos en el ejército ganador, en el ejército que finalmente será victorioso. Es decir, que no solamente tus batallas tienen un propósito y no son infructuosas o no son circunstanciales, que no solamente sabemos que nuestras luchas tienen un propósito, sino que también sabemos que no importa cuál sea la batalla, por cuanto tenemos un propósito y estamos en el camino de Dios y amamos a Dios, hermanos, tenemos asegurada la victoria. Pero para lograr esa victoria, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que ser constantes. Tenemos que echar mano, hermanos, de todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Tenemos que conocer esas promesas y tenemos que echar mano de esas promesas. Jacob, hermanos, luchó para obtener una bendición. Y le dijo al ángel con el que peleaba: no te dejaré hasta que me bendigas. Que esa sea nuestra actitud, hermanos, cuando estemos peleando una batalla. El aferrarnos a las palabras de Dios, a las promesas de Dios, hermanos. Y no vamos a soltar esas promesas, no nos vamos a soltar de ellas hasta que Dios nos bendiga. Hasta que podamos ver la mano de Dios manifestada en medio de esa batalla en victoria. La segunda cosa, hermanos, que dice el apóstol Pablo es: he acabado la carrera. La vida, hermanos, no solamente es una batalla, la vida también es una carrera. Y somos llamados a correr esa carrera bien, si queremos ganar el premio. Porque lo más importante, hermanos, no es solo correr la carrera, sino terminarla y terminarla bien.
Somos llamados a terminar esa carrera y a terminarla bien. En primera a los Corintios, si usted gusta ir conmigo, capítulo 9, versículo 24, dice el apóstol Pablo estas palabras. 9:24 de primera a los Corintios. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Está hablando de los que corren en el estadio, nos está poniendo ese ejemplo, pero luego nos dice que corramos cada uno de nosotros de tal manera que obtengamos el premio. ¿Y cómo corre una persona que quiere obtener el premio? Bueno, él continúa diciendo, versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no corro sin sentido, sino que corro con un propósito, corro con una preparación. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así es que, hermanos, estamos en una carrera y somos llamados a correr esa carrera, y somos llamados a aprender cómo correr esa carrera, hermanos, para no desmayar a mitad del camino, sino llegar a la meta y llegar bien. He acabado la carrera, dice el apóstol Pablo. No pretendamos, hermanos, correr esta carrera tomando atajos, porque en esta carrera de la vida cristiana, hermanos, no hay atajos. Hay que caminar, hay que andar por el camino que Dios nos marque que andemos. Nuestro mismo Señor Jesucristo corrió esta carrera de la vida en este mundo. Si usted abre su Biblia en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El Apocalipsis, hermanos, es un libro de revelación. De hecho, la palabra Apocalipsis significa eso, revelación, como que alguien que devela algo que está escondido detrás de algún telón, vamos a suponerlo, para que podamos ver lo que acontecerá. Bueno, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice estas palabras: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían esos ángeles? Los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es algo, hermanos, que esperamos aún todavía el príncipe de este siglo está reinando sobre este mundo, sobre este planeta. Pero dice la palabra que vendrá un tiempo en que los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero ¿sabía usted que este triunfo, vamos a decirlo así, o esta situación, ya se la habían ofrecido al Señor Jesucristo? Mucho tiempo antes, allá en el Evangelio según Mateo, abra su Biblia, capítulo 4, versículo número 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué le mostró, hermanos? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, hermanos, el diablo le estaba proponiendo a Jesús un atajo. ¿Para qué vas a caminar? ¿Para qué vas a correr esa carrera tan larga
llena de sufrimientos, llena de obstáculos, llena de sinsabores. Si al final de cuentas lo que quieres son los reinos de este mundo, mira, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme, y te evitas todo sufrimiento. Muy atractivo la propuesta, pero no era el camino de Dios. No era la carrera que Dios le había propuesto a su Hijo Jesucristo. Así es que, hermano, tenga cuidado con los atajos que el enemigo nos puede ofrecer. Pensemos bien las cosas antes de actuarlas. Quizá el camino de Dios sea difícil, no lo podemos negar. La Biblia le llama angosto al camino del Señor. Ancho es el que lleva a la perdición y angosto es el que lleva a la vida eterna. Y la palabra angosto, hermanos, está muy relacionado con angustia. Pero ese es el camino de Dios. Ese es el camino quizá que Dios quiere que nosotros andemos, aunque el enemigo nos ofrezca algo diferente. Para terminar esta carrera, hermanos, lo primero que necesitamos entonces es mantener nuestra mirada en la visión de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos lo dice muy claramente. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero fíjese lo que dice enseguida: puestos los ojos en Jesús, en su vida, en su ejemplo, en su visión. Así es que, hermanos, no corremos cualquier carrera. Tenemos que asegurarnos de que la carrera que estamos corriendo es la carrera que Dios tiene para nosotros. No la carrera que yo deseo correr, no de la manera que yo deseo correrla, sino la carrera que Dios quiere que yo corra y a la manera como Dios quiere que yo la corra. Pero no es lo único que necesitamos, hermanos, mantener nuestra mirada en Jesús, sino que también necesitamos disciplina, paciencia, determinación y el gozo de saber que hay una meta delante nuestro, que hay una meta que vamos a alcanzar con la ayuda de Dios, porque Dios está con nosotros. No podemos terminar esta carrera, hermanos, si no nos ejercitamos para correrla. Por eso también el apóstol le aconseja a su hijo en la fe, Timoteo, diciéndole allá en la primera carta que le escribe, en el capítulo 4, versículo 8, 7 y 8, dice: ejercítate para la piedad. El día de hoy, hermanos, que tanto se habla del ejercicio, que hasta ahora se le pone un nombre así más rimbombante: fitness. Es bueno el ejercicio, pero no olvidemos, hermanos, ejercitarnos para la piedad. Porque dice el apóstol también: porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, porque nada más aprovecha para esta vida. Es correcto, está bien, pero no enfoquemos toda nuestra energía en el ejercicio corporal, porque dice que el ejercicio de la piedad, hermanos, aprovecha para esta vida, tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Así es que, hermanos, ¿cómo nos estamos ejercitando para la piedad? ¿Estamos teniendo una comunión con Dios? ¿Estamos estudiando su palabra, meditando en su palabra, conociendo su palabra? ¿Conocemos los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y nos hemos puesto en marcha para cumplir esos propósitos?
¿Nos estamos preparando para el futuro? Yo le dije hace un momento que Dios tiene planes para nosotros y son planes de bien y no de mal, para darnos una esperanza y un futuro. Pero esos planes no son automáticos. Tenemos que ejercitarnos para alcanzar esos planes de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, para terminar bien nuestra vida? Con satisfacción. Finalmente, hermanos, la última frase que el apóstol Pablo dice: he guardado la fe. Hay otra versión, la Nueva Versión Internacional, que dice: me he mantenido en la fe. Y eso es importante. La fe no solamente es el comienzo de la vida cristiana, sino que es el todo de la vida cristiana. La fe debe ser una constante en nuestra vida, hermanos. Cada día, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de calorcito como ahorita y en los tiempos de frío como los que pasaron hace unos días. En todo tiempo, hermanos, nuestra vida debe ser una vida de fe en el Señor Jesucristo. Todos conocemos acerca de la fe, hemos leído acerca de la fe, hemos escuchado historias de fe. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Tenemos fe de que los propósitos de Dios finalmente se cumplirán en nuestras vidas? ¿Tenemos fe en la palabra de Jeremías, de lo que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal, independientemente de lo que vean nuestros ojos o lo que escuchen nuestros oídos o lo que sienta nuestro cuerpo? ¿Tenemos fe? O lo que sienta nuestra alma también. ¿Tenemos fe de que Dios tiene planes? Él ha dicho que tiene planes de bien para nuestra vida. Y aquí al respecto tengo dos cosas que comentarle. Primero, si tú eres una persona que dice tener fe, demuéstralo con tus acciones. No se trata solamente de declarar con nuestros labios la fe, se trata de demostrarlo con nuestras obras. Porque dice Santiago claramente, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Así es que esa fe, hermanos, que declaramos, esa fe que cantamos, esa fe que decimos tener, hermanos, tenemos que demostrarla día con día. En los días de paz y en los días de tormenta también. De manera, hermano, que si tú quieres terminar bien tu vida, te invito a que en fe, si tú conoces el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida, te invito para que en fe establezcas un plan de acción para alcanzar ese propósito, esa meta. Y ejecutar ese plan de acción para llegar a tu destino. ¿Tienes ese plan? Tenemos un plan ya establecido de cómo tengo que ir corriendo esa carrera de la fe. Y la segunda cosa, la fe, hermanos, requiere saber esperar. Esperar hasta que Dios nos permita avanzar en su de Él tiempo. No en mi tiempo. Por eso le decía hace un momento, los planes de Dios son sus planes a su manera y en su tiempo. Son tres cosas que debemos descubrir. ¿Cuáles son sus planes para mi vida? ¿Cuál es la forma que Él quiere que los alcance? ¿Y cuál es su tiempo para alcanzarlos? La clave en todo esto, hermanos, es una: obediencia. Obediencia.
Abraham, el padre de la fe, hermanos, conocido en la Biblia como el padre de la fe, esperó 25 años. ¿Quién tiene aquí 25 años o menos? Ay, hermano, no me diga que somos puros viejitos. A ver, jóvenes de menos de 25. Bueno, no hagan trampa. Algunos levantaron su mano. Se sienten de 25, pero no son. Muy bien, imagínense, 25 años tuvo que esperar Abraham, hermanos, para ver su destino cumplido, para ver el propósito de Dios cumplido en su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios? Procrear a Isaac, el hijo de la promesa, de quien después vendría todo un pueblo conocido como Israel. 25 años desde que Dios por primera vez le habló. Nosotros queremos que Dios nos responda ya, de la noche a la mañana. Que para mañana, Señor, mi problema esté resuelto. Abraham esperó 25 años. Moisés, hermanos, esperó 40 años para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ese era el propósito de Dios para la vida de Moisés. Por eso Dios libró a Moisés de la muerte de recién nacido. Así es que, si me permite, puedo decir que no fueron 40, fueron 80 años. Porque a los 80 años Dios llamó a Moisés. A los 40 él quiso liberar a su pueblo por su propia mano. Pero a los 80 Dios lo llamó para que fuera y cumpliera el propósito de su vida, por el cual Dios lo había enviado a este mundo. 80 años. Nunca es tarde para cumplir los propósitos de Dios. David esperó, hermanos, 14 años desde que fue ungido hasta que fue el rey de Israel. No fue ungido y empezó a reinar. Cuando fue ungido era un muchachito, un adolescente. Y cuando empezó a reinar habían transcurrido 14 años aproximadamente. José, ¿se acuerda José? Que tuvo un sueño, tuvo sueños de grandeza, de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Tenía 17 años José cuando Dios le dio ese sueño. Y José tuvo que esperar 13 años para ser puesto en un lugar de grandeza. Cuando fue puesto en un lugar de grandeza. Pero para que se cumpliera su sueño todavía tuvo que esperar los 7 años de vacas gordas y algunos años más, no sabemos cuántos, de las vacas flacas. Es que tuvo que esperar casi más de 20 años José para ver su sueño que Dios le había dado hecho realidad. Así es que, hermano, no desmaye. Si hace muchos años Dios le dio a usted un sueño y usted está seguro que ese sueño fue de Dios y los años han pasado, no desmaye. Dios va a cumplir sus planes que Él tiene para usted. ¿Cuántos años tenemos que esperar, hermanos? No lo sé. Lo que sí sé es que debemos, hermanos, tomar acción. Debemos empezar a caminar hacia nuestro destino y Dios nos irá abriendo el camino. Dios nos irá mostrando lo que necesitemos aprender. Y en ese proceso, hermanos, de llegar a nuestro destino, Dios irá transformando nuestra vida como lo ha hecho con cada uno de esos héroes de la fe. Así es que hay que mantener nuestra fe en Dios. Pero nada de esto sucederá, hermanos, si no empezamos a caminar. Si no empezamos a avanzar. Abraham, hermanos, vivía en un lugar
con su familia, con su esposa, con su familia paterna, con sus tierras, sus riquezas, sus posesiones. Y un día Dios lo invitó a que se moviera. Abraham se movió y Dios lo bendijo con un futuro grandioso, padre de naciones, de donde vino finalmente la simiente de David, que es Jesucristo. Pero todo comenzó, hermanos, porque Abraham decidió oír la voz de Dios y empezar a avanzar. Dios no le dijo ni siquiera a dónde. Le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham agarró sus chivas, literalmente, porque en aquel tiempo sí tenían chivas. Agarró sus chivas, agarró su familia, su esposa, agarró algunas de sus posesiones, lo que podía cargar, y empezó a caminar. ¿A dónde? No sé, Dios me va a guiar. Abraham tuvo que salir de su zona de comodidad para empezar a ver una zona de expansión y alcanzar un futuro mejor. Hermanos, estar en la zona de comodidad, en la zona de confort, nos sentimos muy a gusto. Pero si usted se mantiene ahí se va a quedar toda la vida y no va a alcanzar lo que Dios quiere para usted, el propósito para el cual Él le llamó. En una cena en honor a Albert Einstein, un estudiante le preguntó, se acercó al gran científico y le preguntó: ¿cuál es su profesión? Y Einstein le contestó: me dedico al estudio de la física. El estudiante, asombrado por la respuesta del famoso científico, le exclamó: ¿quiere usted decir que sigue estudiando física? Yo terminé el año pasado. A veces, hermanos, esa es una de las grandes tendencias que tenemos, o de las grandes tentaciones, de pensar en la vida, en nuestra vida, y dividirla en épocas. Pero muchas veces, y yo sé que hay épocas en nuestra vida, pero muchas veces las dividimos de tal manera que no relacionamos una época con otra. Simplemente acabamos de terminar un año y estamos empezando otro. Y muchos de nosotros tenemos la idea de que un año nuevo es borrón y cuenta nueva. Pero eso no es así, hermanos. Lo que quedó en el pasado no puede ser borrón. Lo que quedó en el pasado, las decisiones que tomamos en el pasado afectan nuestro presente. Y las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro futuro. El estudiante, por ejemplo, piensa en obtener un título de la escuela como una meta. Esa es su meta, pero no ve más allá. No lo relaciona con lo que quiere hacer en la vida muchas veces. Estoy hablando en general, ¿no? Yo sé que hay algunos que sí son más, prestan más atención a estas cosas, pero la mayoría de los estudiantes, hermanos, que yo veo, ellos quieren un título, aunque no se ponen a pensar para qué. ¿Qué esperan del futuro? A ellos nada más les interesa el título. El egresado, por eso muchas veces lo obtienen hasta de mala manera. Muchos de ellos, porque lo que les interesa es el papel. El egresado, hermanos, quizá consiga un trabajo, el trabajo pues que le favorece, un trabajo que le agrada, pero nunca considera que quizá no sea el único trabajo que tenga en toda su vida, que quizá Dios le va a llevar de un trabajo a otro y a otro en el futuro. ¿O cuántas veces, hermanos, hemos visto a una pareja de jovencitos que se comprometen en matrimonio y gastan miles de pesos y cientos de horas
organizando una boda, una ceremonia, una fiesta, pero tienen poca o nula preparación para los años de matrimonio que vienen por delante. O sea, hay una preparación muy grande para que todo salga bien, perfecto, la boda, los invitados, la ceremonia, quién predica, quién oficia, el salón, la comida que agrade a todos, ¿verdad? La música, todo. Pero no nos preparamos, hermanos, para los años del matrimonio. Por eso hay tantos problemas y tantos divorcios el día de hoy. O tal vez el matrimonio, hermanos, que espera el nacimiento de un hijo sin saber en realidad lo que significa la paternidad. Una cosa, hermanos, tenemos que siempre estar con nuestros ojos puestos en la meta. El jardín de la vida, hermanos, es un ciclo continuo de años y de estaciones, de épocas. Y quienes cosechan mucho son las personas que miran hacia atrás y hacia adelante. Miran al pasado para rescatar las experiencias que les servirán para resolver los desafíos del presente. Y miran al futuro para decidir qué semillas estoy sembrando hoy para lograr los éxitos del mañana. Así es que, hermanos, no dudemos que lo que hoy somos tiene su origen en el ayer, en las decisiones que tomamos ayer, en el pasado. Con esas decisiones ya no podemos hacer más que aprender de ellas para no volver a cometer los mismos errores. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es ver qué semillas estamos plantando hoy, estamos sembrando hoy, para terminar nuestra vida bendecidos, con satisfacción, con felicidad. Y nunca olvide, hermano, termino con esto, nunca olvide recordar que Dios ha prometido estar presente en nuestro caminar. En cada segmento de nuestra vida, Dios está presente, no estamos solos. Él nos anima, Él nos alienta a aprender de las experiencias, de los logros, para que nuestros jardines, hermanos, estén siempre floridos y fructíferos. Si usted quiere reflexionar un poco más acerca de este tema, le invito a que lea muy detenidamente la reflexión que viene aquí en el boletín, hermanos. 10 pasos para un bendecido año nuevo. Y puedo decir no un bendecido año nuevo nada más, sino una vida, un futuro de nuestra vida. 10 cosas que Dios le dio a Josué. No lo lea ahorita, léalo con detenimiento en su casa. Pero léalo y tómelo en cuenta. Y yo le aseguro, le garantizo que usted va a tener un futuro lleno de satisfacción. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor. Padre, sabemos que tú tienes planes para nuestra vida, que no estamos aquí por casualidad, que no andamos a la deriva, vagando en el desierto, Señor, en círculos. Tú tienes para nosotros una tierra que nos has prometido. Como le dijiste a Josué, Señor, yo les he dado esta tierra, pero esa tierra hay que conquistarla.
Hay que conquistarla, Señor, a través del esfuerzo diario, a través de la fe, a través de mantener nuestra mirada en los planes y la visión de Dios, no en los nuestros, para poder conquistar, Señor, lo que tú ya tienes destinado para nosotros. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la palabra tuya, Señor, que ha llegado al corazón de todos aquellos que la han escuchado con seriedad y con ánimo. Y te ruego, mi Dios, que tú les tomes de la mano, les permitas experimentar, Señor, tu presencia cada día de una manera muy especial. Y estemos conscientes, Señor, que nunca estaremos solos, que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo harás. Señor, que tengamos la paciencia para poder esperar, ver tus sueños cumplidos en nuestras vidas, y podamos gozarnos al fin de nuestra existencia, al mirar hacia atrás, Señor, y ver todo el camino recorrido, que aún en medio de obstáculos, de luchas, de problemas, podemos levantar nuestros brazos en señal de victoria. Que así sea, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.